que se infiere de la actuación de los genocidas de la dictadura, que se busca materializar, hoy está anunciado en la legislatura de la capital federal, a las organizaciones de derechos humanos de todo el país. Vamos a tomar contacto con Juan Musolón, integrante de esas organizaciones en la ciudad de Río Cuarto, para que nos dé su opinión. Es miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la ciudad de Río Cuarto. Juan, buen día, un gusto. Guillermo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Guillermo. Buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿Qué cree usted que está sucediendo con esta situación, Juan? ¿Qué riesgos ve concretamente? Bueno, mira, digamos que uno que viene estudiando el pasado para operar en el presente, digamos, en materia de derechos humanos, esto se inscribe dentro de una campaña que conmemora o que trata de rescatar a los represores, a los genocidas, y que eso ya una campaña sistemática, ¿no? O sea, no es la primera vez de que esta gente que sale a reivindicar a los genocidas, y de diversas formas, con diversos contenidos, o también con la idea de hacer participar a las Fuerzas Armadas en funciones policiales, digamos, ¿no? Entonces, la libertad de mercado, políticos, necesita de palos. Es como que si lo paradójico es que la idolatría de la libertad de mercado también necesita de otra idolatría, que es el punitivismo, ¿no? Esto en primera instancia, que lo que me parece, y pone en riesgo derechos derechos y la democracia misma, por lo tanto. Aquí también surge una discusión si ponerlo en el plano de modo electoral, ¿no? De ser funcionarios a los que están reclamando, porque evidentemente están tomando acciones que tienen una clave de lectura electoral. ¿Usted cree que los derechos humanos son más importantes que cualquier cosa? Pero si las Plaza de Mayo hubieran salido nunca. Nosotros tenemos una obligación moral, ético, de salir a decir lo que pensamos y a resguardar los valores de lo que pensamos. Y bueno, y lo conquistado por derechos humanos, no solo a nivel, sino a nivel mundial. Entonces nosotros no nos caben especulaciones de tipo político. A ellos sí le caben especulaciones de tipo político. Lo que estoy diciendo es que en política sí se está jugando este tipo de cosas que ya hemos visto en otros lugares. Hemos visto, por ejemplo, en Jujuy, una represión en donde hay prácticas sociales que son genocidas. No necesariamente van a conducir al exterminio, pero usar autos sin patente con personal de civil para secuestrar personas, o, por ejemplo, hay otro tipo de prácticas aparentemente más inocentes, pero que tratan de construir un enemigo interno, como por ejemplo lo hizo la legislatura de Mendoza diciendo que los mapuches no son argentinos. O, por ejemplo, de que un enemigo a combatir, a exterminar, con esas palabras, exterminar, es el populismo. Entonces se estigmatiza para construir un enemigo, para luego perseguir, para luego segregar y imponer una cultura dominante, una cultura que se viene a imponer destruyendo otra. Es decir, acá hay un problema de no reconocimiento del otro, hay un problema grave de la democracia. Y esto se inscribe, esta actividad de reconocimiento de las víctimas del terrorismo,
en lo que podría ser la teoría de los dos demonios, queriendo equiparar estos crímenes con crímenes de lesa humanidad que ya han sido repudiados y tienen una anuencia jurídica a nivel nacional e internacional. Juan, estamos dialogando con Juan Musolón, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. ¿Qué cree que pasa con la sociedad frente a este momento histórico? En su momento, cuando la Corte Suprema impulsó el 2x1 para beneficiar a los genocidas, hubo una gran movilización social, dando cuenta de que había un límite, con los derechos humanos no. ¿Hoy qué cree? Y estamos en un escenario donde ha avanzado mucho la derecha, bajo esta idea de la libertad de mercado con palos, digamos, ¿no? O sea, y la necesidad de inocular la idea represiva desde el Estado, con prácticas sociales que para nosotros son genocidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que hay un peligro cierto, hay una actividad política que se inscribe dentro del electoral, y que nosotros tenemos la obligación de, ojalá pudiera suceder lo que conviene. Ahora, las organizaciones sociales están poniendo el repudio frente a esto tan ruin que hace la legislatura porteña, porque nos ofende no solo la memoria, sino también las posibilidades de la convivencia democrática frente a esta idea esencialmente represiva que trata de reivindicar a los genocidas. Entonces hay un interés político, porque hay un interés político de ajustar y reprimir, y esto es lo que se está jugando en los proyectos políticos que se están viendo hoy en la escena nacional. Juan, ¿usted cree que en Río Cuarto hay algunas lógicas que alimentan esa misma realidad? Me refiero a por algunos debates que se han dado, por ejemplo, en la propia universidad, de no tener convicción para condenar lo que ocurría en Jujuy, situaciones que parecieran estar todo el tiempo relativizando la conveniencia de condenar duramente lo que está sucediendo. Realmente me duele un poco, porque si nosotros tuviésemos una mirada de nuestra propia historia acá en Río Cuarto, nos daríamos cuenta de lo que fue la represión y el genocidio, que cobró muertes en la universidad, que cobró 171 presos políticos, que tenemos relacionados a nuestra ciudad alrededor de 40 desaparecidos, de los cuales 7 pertenecen a la propia universidad, donde fue el epicentro de la represión, y donde no se cuentan víctimas, digamos, a los cuales esta política desplegada en el año 73 haya causado alguna víctima que haya ejercido en la represión o el genocidio. Uh-huh. Esta historia propia nuestra nos está indicando la necesidad que nosotros que tenemos como movimiento de derechos humanos, algo así como repolitizar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es necesario descubrir estas prácticas sociales genocidas, que no necesariamente a lo mejor conducen a un exterminio, pero si nosotros sabemos que son una construcción política lo que se hace para luego poder dominar. El genocidio nosotros tuvimos 2 genocidios, y estuvo claramente expresado el del año 76, que fue para imponer el modelo neoliberal de gobierno que hoy nos rige, y que tenemos todavía herencias como en economía, por ejemplo, la ley de entidades financieras, y que en definitiva son cuestiones que nosotros tenemos que, digamos, desplazarnos a ese concepto de genocidio
para entender que no hubo dos demonios, para entender que hubo una planificación que se hace para destruir una identidad cultural. Yo siempre cito a Rafael Lemkin, que fue el creador de la palabra genocidio, y que habla de la destrucción de una identidad cultural de los oprimidos para imponer la identidad cultural de los opresores. Y eso es lo que está sucediendo de alguna manera en los últimos años en Argentina, con esta idea de volver a construir un enemigo que ya no son los subversivos, pero sí pueden ser los populistas, pueden ser los mapuches o pueden ser los piqueteros. Entonces, esa politización que se hace, nosotros tenemos que salirle al cruce con una repolitización de los derechos humanos que implica también responsabilidades a magistrados, a economistas, a empresarios, no solamente a fuerzas represivas, sino a todos quienes se confabularon para ejercitar un genocidio. Y que hoy estamos a las puertas de esas nuevas construcciones, pero lo bueno de lo que estamos alertando es que si nosotros podemos advertir de estas construcciones, quiere decir que las podemos deconstruir para darle vigencia a la democracia. Y ese es nuestro sentido como organismo de derechos humanos. Juan, para finalizar, ¿va a haber algún tipo de actividad puntual en Río Cuarto? No, que yo tenga conocimiento no. Lo que sí sé que los compañeros que están al frente de la se movilizan en Buenos Aires, y ya hay organizaciones sociales que también lo hacen. Y bueno, ojalá tengamos suerte, que nos vaya bien, que podamos generar un debate en donde los organismos, los derechos humanos son indispensables y hay que extenderlos más allá del segmento de memoria y de justicia, porque aquí en Río Cuarto tenemos cosas como, por ejemplo, puede significar la echada de un delegado paritario que nos deja de representar en convenciones colectivas, y que el Ministerio de Trabajo no tenga fuerza, por ejemplo, para imponer una conciliación obligatoria, o por ejemplo que en Córdoba exista una política en donde haya imputaciones ya a quienes puedan cortar, imputaciones de tipo penal, a quienes pueden cortar calles. Ese tipo de situaciones son todas alertas para nosotros, pensando en que se viene no solo una reforma laboral, sino un ajuste represivo. Juan, que nosotros debemos alertar, por supuesto. Juan, muchísimas gracias por la claridad conceptual de siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena mañana. Gracias. Igualmente, Juan Musolón, dirigente gremial en su momento, miembro de la Asociación Permanente de los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Río Cuarto, a propósito de la condena a la reivindicación de los genocidas, porque eso es lo que hay de lectura en esta mirada que tiene un sector que está tentando a la sociedad con igualar situaciones, resignificar la teoría de los dos demonios. Hay que evitarlo como sea.